mucho a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, porque el mundo sigue y sobre todo la relación México-Estados Unidos. Le contaba ayer, lo publiqué hoy en mis redes, también en Milenio, que ayer se llevó a cabo la sexta ya conversación telefónica entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, que con ningún otro jefe de gobierno ni de Estado, en este caso jefa, ha tenido esta relación, por lo menos telefónica. Y como yo digo, miren, no sé lo que hablen, pero mientras hablen, ahí vamos. Pero aquí hay un punto importante porque se ha logrado, según dijo ayer la presidenta, se ha logrado que las autopartes no producidas en México no se les cobren aranceles. Pero Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Gracias por contestarme, Marcelo. A ti, gracias a ti, Joaquín, muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Bueno, efectivamente se ha ido construyendo una relación muy buena, con muchas repercusiones muy significativas y positivas para nuestro país entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, y en efecto hubo una llamada muy cordial que ya la presidenta dio cuenta de ella. Te diría, ¿en dónde vamos en el campo comercial? A ver. Que es el económico. En el campo comercial en lo que vamos, porque ha sido gradual esto, digamos, el punto de partida fue aquel pronunciamiento del presidente Trump por febrero, sí, de que estaba en la disposición o la idea de imponer un arancel de 25% a todo lo que México exportara hacia los Estados Unidos. Sí. Ese fue el punto de partida, pues muy grave en ese momento. Bueno, ¿no? devastador. Devastador para nuestra economía. Bueno, ¿en dónde estamos hoy? Bueno, en primer lugar, en lo que hace a las famosas tarifas recíprocas, México quedó fuera de eso, que eso era un objetivo muy importante, con lo cual nuestro Tratado de Libre Comercio sigue funcionando en su gran mayoría. Estoy hablando del 80% de las mercancías, productos, bienes que exportamos a Estados Unidos están fuera de cualquier tipo de arancel. Esto no lo tienen los otros 13 tratados que tiene Estados Unidos con otros países del mundo. El único tratado que tiene esta consideración es el que tiene con nosotros. ¿Virtud a qué? Pues porque estamos muy integrados, ¿no? Sí, porque además, entonces, ¿quiénes lo tienen? A ver, Marcelo, son Brasil, Argentina y Chile, ¿no? ¿No? Sí, no lo tienen. Brasil, Argentina y Chile tienen acuerdo de libre comercio, pero no recibieron este beneficio de los aranceles no recíprocos. No, tienen efectivamente 13 tratados y esos 13 tratados, con el nuestro son 14, pero los 13 sí les puso arancel general recíproco. Yo me refería a los de América Latina nada más. Hacia América Latina sí, efectivamente, son los países que tú mencionas. Ahora bien, el asunto es, en autos, de esa automotriz, acero y aluminio, impuso el famoso 25% en lo que se llama una tarifa global, o sea, todos los países del mundo, ahí sí nos incluyeron. Y ahorita en lo que estamos es que la primera batalla fue que las autopartes y componentes que se hacen en México tengan el mismo trato que las que se hacen en Estados Unidos. O sea, cero. Y que además sean tomadas en cuenta. Por ejemplo, ahora que sacaron las últimas proclamaciones, que son como digamos, decretos del presidente Trump, lo que se establece, en síntesis, es que las autopartes y componentes que sean dentro del Tratado de Libre Comercio, incluyendo a México, sean consideradas como si fueran de Estados Unidos, para efecto que las automotrices en Estados Unidos puedan reclamar compensaciones o que también se establecieron por 3.5 u otros beneficios. Entonces, eso también es muy importante, que es a lo que se refiere la presidenta, porque nos permitirá, por lo pronto ya es un hecho, que esas autopartes y demás pues no tengan aranceles ni trato distinto al que tienen establecido en el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Entonces es otra buena noticia, Joaquín, muy buena. Entonces ahí vamos, en eso nos encontramos en este momento. ¿Qué sigue? ¿Me preguntarás? Sí, porque ayer Marcelo, ayer la presidenta dijo que el tema de la balanza comercial
Por un lado iban a operar los secretarios de Hacienda de México y del Tesoro de Estados Unidos, pero por el otro lado ibas a operar tú con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Sí, el objetivo final que Estados Unidos tiene es reducir su déficit comercial, especialmente con Asia, sí, porque es inmenso, muy grande, y además ha ido creciendo con los años, más y más. O sea, sí es un dato pues importante, ¿no?, para el gobierno de los Estados Unidos, y con razón, porque si tú permites que ese déficit siga creciendo a ese ritmo, pues no lo vas a poder financiar. Entonces, esa es la preocupación principal. Y para lograr eso, lo que México les ha propuesto, pues es que hagamos acciones de común acuerdo para aumentar la producción, en este caso en México y ellos también en Estados Unidos. Es un esfuerzo muy grande que hay que hacer. Esto que te estoy diciendo, sí, yo creo que nos puede llevar más allá de lo que sucede estas semanas inmediatas, nos puede llevar a que México tenga una gran oportunidad de inversión, de crecimiento en los próximos años, porque simplemente si sumas lo que está importando entre México y Estados Unidos de diferentes países del Asia, pues son miles y miles de millones de dólares. Entonces, aunque una parte de eso nos lo traigamos entre ambos, pues para México es una inyección de inversión extranjera tremendo, ¿no?, y de tecnología. Entonces, ¿a qué vamos ahora? ¿O cuáles son los siguientes pasos? Pues tratar de avanzar en esa dirección, por supuesto. Tengo pendiente todavía lo de acero y aluminio, reducir en la medida de lo posible esa arancel que nos impusieron. Para darte una idea, acero y aluminio ha de ser alrededor del 3% de las exportaciones de México aproximadamente, y pues estamos también atendiendo ese campo. En resumen, se ha logrado avanzar de aquel punto de entrada a una situación en la que México tiene una condición más favorable que las de otros países, porque casi ningún país tiene estas posibilidades y estas decisiones de no tener aranceles en muchas de sus exportaciones, como México hoy en día lo tiene. Yo podría decir, Marcelo Ebrard, que es otro mundo de aquel del 25% de aranceles a todas las importaciones estadounidenses de mercancías mexicanas, que insisto hubiera sido devastador para la economía mexicana, al punto que estamos hoy, partiendo de la base, Marcelo, que en las negociaciones se obtiene lo posible dentro de lo deseable, ¿no? Sí, porque no les puedes, no siempre vaya, la condición mejor es que no haya absolutamente ningún arancel. Pero dentro de esta nueva situación, como tú bien lo señalas, México tiene una condición relativa en comparación con otros países mucho mejor. Pero no solo eso, yo veo que también puede venir una oportunidad muy grande para nuestro país. Piensa, por ejemplo, por mencionarte un sector y dar un ejemplo. A ver, el sector farmacéutico. Estados Unidos importa de Asia más o menos pues como el 60-65% de sus principios activos para hacer todos los medicamentos que se te ocurran. Necesita reducir ese porcentaje y ese es el objetivo que tienen en estos 4 años, empezando ya. O sea que entonces, eso se podría producir, por ejemplo, en México. O una parte importante de ello podríamos nosotros producirlo en México, cuando hoy estamos exportando nada más $1,000 millones de farmacéuticos. Eso puede crecer, estimamos nosotros aquí en Economía, podría crecer 15 veces en los próximos 2 años. O sea, es un nuevo sector de la economía en la que no estás. Estamos en automóviles, estamos en autopartes, en aeronáutica, electrónica, maquinaria y equipo, electrodomésticos, pero no estamos en la exportaciones importantes de Estados Unidos en farmacéuticos. Bueno, pues es uno de los puntos que la presidenta quiere que avancemos, y ahí tienes la oportunidad enfrente. Entonces, bueno, sí hay una serie de condiciones difíciles, adversas, pero también tenemos oportunidades muy relevantes, y por eso es importante ese diálogo del que tú estás hablando entre los dos presidentes, nuestra presidenta y el presidente de Estados Unidos. Y yo estaré el martes con Howard Lutnick conversando sobre estos temas. Oiga, tú, hablando de ti, Marcelo, ¿cuántos viajes, cuántos encuentros has tenido en Washington con tu contraparte, con el secretario de Comercio? Pues ya con ese vamos a estar en el 8º, y también las llamadas telefónicas, hemos construido por fortuna una buena relación.
veo que ha tomado en cuenta varios planteamientos que México hizo. Por ejemplo, el planteamiento de que, oye, pues no me cobres 2 veces el arancel, ¿no? O sea, por ejemplo, un BMW hecho en México, conforme están las normas, le van a cobrar 52% o algo así, ¿no? Entonces, déjalo como están todos los demás en 25 al menos. Entonces, ese tipo de planteamientos se ha tomado en cuenta, y ahora en el decreto que vi que publicó el presidente Trump ya viene que no suceda eso, que si tú pagas el 25% ya no te cobran más. Entonces, pues poco a poco hemos ido avanzando en ese tipo de cosas. La importancia de las autopartes mexicanas para las empresas en Estados Unidos, muchos planteamientos que se han hecho. Entonces, pues ya esta nueva ocasión, pues seguramente lograremos otros avances, y yo también pues escucho lo que a ellos les preocupa, y así poco a poco vamos logrando avanzar. Oye, Marcelo, por cierto, mañana entra en vigor, mañana 3 de mayo, la medida cero aranceles para las autopartes. Pues las autopartes mexicanas no están pagando aranceles. Entonces, bueno, pero de lo que le habían puesto Trump, ¿sí? Lo que se esperaba que ocurriese, sí, no ocurrió. Tienes razón. O sea, la exención, pues, la exención que le dijo la presidenta entra en vigor mañana mismo. Sí, ya está funcionando de esa manera, y no esperamos que haya ningún cambio. Sí, está en esa misma posición de que no pagues aranceles el día de mañana, ni el lunes, ni en los días sucesivos. Pero mañana tú lo mencionas porque se había dicho el 3 de mayo. Sí. Para quienes nos están escuchando. Y en efecto, seguiremos sin cobro de aranceles a esas autopartes. Bueno, estoy viendo que el envío de autopartes representa 50,000 millones de dólares, Marcelo, de México a Estados Unidos. ¿Es correcta esta cifra? Llega hasta 70,000, porque hay que sumarle componentes. Más o menos, sí es una suma inmensa. Eso es muy, muy, muy relevante para las exportaciones mexicanas. Y el propósito, el objetivo que nos ha movido, la instrucción que tenemos, es buscar que eso no se perjudique, y venturosamente eso se va a mantener como está. Entonces no esperamos que haya ninguna afectación en ese campo, que es muy importante, porque además habría que agregar que es donde más empresas mexicanas hay. Es decir, lo que más ha desarrollado México en el campo automotriz, además de ensamblaje y mucha eficiencia de manufactura, es todo lo que es producción de autopartes. Son muchas empresas mexicanas, y es muy importante lo que la presidenta ha podido conseguir con este diálogo que tenemos con el presidente Trump. Oye, Marcelo, hablabas de China. Bueno, cuando hablas de Oriente, pues yo creo que es China el tema, ¿no? China, Vietnam, sí. En fin, varios países, sí. México, China predominantemente. Sí, China, y también en la relación comercial con México. A ver, el año pasado tengo entendido que China exportó a México, no sé si 160,000 millones de dólares, y México exportó el año pasado, hablo del 24, unos 12 o 13,000 millones de dólares. Es decir, hay una déficit comercial brutal entre México y China, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, en efecto así es, ha ido creciendo la importación de nuestro país respecto a China, y nuestras exportaciones pues no han crecido al mismo ritmo, y entonces la diferencia es 10-1 o más. Sí, porque además los chinos han tenido siempre en materia comercial lo que yo llamo la ley del embudo, de adentro hacia afuera todo, sí, ancho, y de afuera hacia adentro, si importaciones chinas, les toca la parte estrecha. Pero esto ha sido históricamente. Sin embargo, repito, en el 24 se llegaron a estos niveles, y esto yo creo que no es sano. ¿Y existe alguna idea, algún plan para pues que no haya esa diferencia brutal? Bueno, lo que estamos haciendo es, por un lado, hacer todas las investigaciones para que no nos hagan dumping. Ese es el otro tema, además. Que son los precios demasiado bajos, precios de inventario. Entonces, en eso estamos trabajando con varias ramas en la industria. El segundo tema que estamos viendo es el que tiene que ver con contrabando, que eso sí, pues lo tenemos que resolver aquí. Yo hace poco hicimos un operativo de 5 empresas que
decían o nos informaban oficialmente que eran importaciones temporales para exportar, pero verificamos que no exportan, básicamente calzado y textiles. Entonces, traen productos de varios países, China entre ellos, pero no es algo atribuible a China, es algo atribuible a las empresas que lo hacen aquí en México. Sí, claro, y también, traen, a las agencias aduanales y también a personal de aduanas. Entonces, en eso estamos también. Ahora que me lo dices, pues estamos, recién hace unos días pedimos la cancelación de la patente de 5 agencias aduanales involucradas con estas empresas. El agente aduanal, para quienes nos está escuchando, es una figura muy importante, equivalente casi a un notario. Hazte cuenta que el agente aduanal establece qué es el pedimento que tú tienes de algo que importaste y pues esa es su función precisamente, y entonces la autoridad debe guiarse en primera instancia por esa acreditación que te da la agencia aduanal. Entonces, es muy relevante el tema. Por supuesto que se está haciendo pues ya el seguimiento de las agencias aduanales involucradas en este comercio del que estamos hablando ahorita. 5 cancelaciones, esto es de la última semana, y por primera vez se congelaron las cuentas con apoyo de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, de las empresas y personas que participan en esto. Entonces hay que seguirle, pero es otro tema importante también. Eso es fundamental, esto del contrabando, porque, bueno, estamos viendo, no, eso no te toca a ti, no pasa por ti nada de eso, o sí, lo que estamos viendo del contrabando de combustible, básicamente de diésel, desde Texas a México, y los golpes que ha dado el Gabinete de Seguridad. No participamos directamente en lo que es esa operación o en algo que tengamos que acreditar nosotros. Sí podemos autorizar a alguna empresa que importe combustible siempre y cuando en México no se produzca. Sería como una regla octava, así se llama. Oye, yo necesito, por ejemplo, Volvo, por ejemplo, en algún momento nos pedía, oye, necesito este tipo de combustible bajo en azufre, que en México no hay. Pues sí lo puedes autorizar, pero es muy poquito. Lo que se autoriza no tiene que ver con el operativo que mencionas, sí, que pues ya es a otra escala, ¿no? Es otra cosa. Yo lo decía, en el caso de Altamira, de los 10,000, de las 10 toneladas, sí. El permiso que muestran ellos de economía del gobierno pasado es para aditivos y traían diésel. Pues engañan, ¿no? Sí. Te dicen una cosa y hacen otra. Contrabandean. Y por eso es muy relevante que lo hayan hecho ese operativo. Y por lo que entiendo se van a hacer otros operativos de ese tamaño también, o de esa importancia, en todo lo que tiene que ver con combustibles. Sí nos ha pedido la presidenta ponerle atención a ese tema, y qué bueno, porque sí, es un problema muy serio. Imagínate, además de evasión fiscal, pues dañan a toda la economía del país. Sí, además lo que yo he dicho siempre, los defraudadores fiscales no defraudan al fisco, no, defraudan a los que sí pagamos. Pues claro, tienes toda la razón. Sí. O sea, nos pone, haces como 2 esferas, ¿no? Los que sí pagan y los que no pagan. Sí. Entonces no se vale, tiene que ser piso parejo para todos. Lo mismo las empresas que dicen, oye, esta es una importación temporal y nos están engañando. Bueno, pues tiene que haber una consecuencia, si no, claro, el que produce en México paga impuestos, se esfuerza aquí, pues está siempre en desventaja, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pues oye, es que la mayoría tenemos una visión incompleta de los alcances de la Secretaría de Economía, Marcelo. Sí. Sí, pues es que no es muy conocido cuáles son sus facultades. No, es porque nos quedamos en la Secretaría de Comercio, ¿no? Sí, las negociaciones internacionales yo creo, ¿no? Es lo que más identificamos. Pero sí hay, por ejemplo, nosotros tenemos que verificar los registros de molinos de acero. O sea, cuando tú importas a México, sí, en tu pedimento, vuelvo a lo mismo, tienes que pedirle a la Secretaría de Economía el registro del molino o empresa siderúrgica, planta de la que vas a importar el acero. Entonces esa es otra función que tenemos y bueno, pues ya estamos verificando registros y ya te diré, ya pronto veremos algunos resultados sobre eso. Venga, Marcelo, pues tenemos muchas atribuciones. Pues sí, a ver si un día de estos regresas para que nos enumeres qué es lo que hace la Secretaría de Economía que hoy desconocemos. Digo, sabemos, tenemos ideas, ¿sí? Que las negociaciones internacionales, que las exportaciones, que las importaciones,
pero va mucho más allá en actividades que desconocemos. Por supuesto que sí, si tú me lo permites ahora que regrese de esta próxima visita la próxima semana. Venga. Pues con mucho gusto yo voy para allá y hablamos de esa visita y de los temas de economía, los que tú creas que sean más importantes en ese momento. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Marcelo, gracias y buen viaje y éxito.